Mm, Hay más de 200 estudiantes y usted me comentaba que hay 190, por lo menos hicieron primer parcial, para que les recuerde y que las personas que no hicieron el primer parcial, pues que tengan en cuenta que ya no van a poder seguir sacando su clínica, ¿va? Porque si no van a afectar al grupo en general. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por favor, sí es delicado, ¿verdad? Que continúen ahora igual. Si no tienen el primer parcial, no tienen derecho al resto de los exámenes y el final son 30 puntos. Entonces el trabajo de grupos igual no le representaría lo necesario para aprobar el curso. Lick, buenos días. Disculpe que la interrumpa, pero sería bueno que pudieran compartir ese listado para el efecto de que los que integramos un grupo y de pronto pueda estar alguna de estas personas y poderles notificar y de pronto hacer una reestructura del mismo. Claro, miren, nosotros ya esta semana nos habilitaron el usuario para subir notas, entonces también ahí ustedes van a poder ver sus calificaciones, como les he dicho pues ya varias veces, las notas son muy buenas, son notas con las que ustedes seguramente van a aprobar la clínica, pero si quiere Rotzen, comparta el PDF que me compartió a mí para que todos y todas puedan verificar en qué grupos están y qué números. Solo por favor recuérdense que el número de grupo no es la posición en la que van a hacer su trabajo. Yo ya tengo eh, adelantados los términos de referencia, solo aún no se los voy a compartir, se los voy a poner en pantalla lo que llevo avanzado hasta ahora. Sin embargo, por favor, tomen nota de que esta no es la versión final porque seguramente algunas cosas van a variar, pero para que empiecen a prepararse, es decir, para que empiecen a trabajar en su grupo desde ya y así no entran en carreras ya cuando les vaya a tocar exponer. Vamos a trabajar, ya ustedes saben que trabajamos en grupos de 8 personas, no pueden ser más de 8 personas precisamente porque van a haber 8 intervenciones en la audiencia. Aproximadamente van a hablar 4 minutos cada uno. Cada una tiene una intervención específica en la audiencia, entonces la idea es que todos participen, que todos el día de que les toca su audiencia, por favor, tengan cámara. Van a haber 2 audiencias por sábado y van a haber 2 grupos que van a hacer retroalimentación. Esto es para que haya participación, pues, de muchas personas. No queremos que estén desconectados de cuando no les toque exponer, sino queremos una participación muy activa de todos y todas. Lógicamente, va a haber el segundo grupo les va a tocar la carga de poner el ejemplo y seguramente los subsiguientes van a ir mejorando la práctica, pero la idea es que todos participen y créanme que los errores que puede haber en las primeras audiencias no van a, no van a incidir pues en la ponderación si ustedes cumplen con los requisitos que estamos presentando. Entonces, las exposiciones vamos a iniciar el 21 de agosto, seguramente para esa fecha ya vamos a haber tenido el segundo examen parcial. Yo les voy a poner en el Classroom una tarea en donde quiero ver exclusivamente 28 trabajos. Esto quiere decir que solo van a subir un trabajo por grupo. Esta hojita yo se las voy a compartir en el Classroom y en el chat de WhatsApp. Como les digo, todavía pueden variar algunas cosas conforme vayamos avanzando en la clase. Van a presentar un trabajo escrito que lo primero que va a llevar es la demanda de juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado. Ustedes entre los 8 integrantes se ponen de acuerdo sobre qué caso van a trabajar, si trabajan sobre uno completamente nuevo o si trabajan sobre uno de los que ya han venido trabajando. Van a construir los alegatos de la parte demandante para la audiencia de juicio ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que van a presentar su caso en la audiencia, no quiero que vengan a leer la demanda, ¿sí? Entonces, en su trabajo escrito, lo primero es la demanda. La segunda parte va a ser la estructura, cómo van a presentar ustedes sus argumentos. Lo pueden hacer así como se los presento yo, ¿verdad? Pueden hacerlo
por numerales, lo pueden hacer en viñetas, lo pueden hacer hasta en un esquema si ustedes lo prefieren, así como ustedes se sientan más cómodos. Es decir, esa literal B es como la ficha que les va a servir a ustedes para presentar sus argumentos. No necesariamente tiene que ser solo los títulos, ¿verdad? Pueden incluir ustedes temas clave de lo que van a argumentar. Ahorita les voy a presentar una hojita más o menos de cómo deberían ustedes estructurar sus argumentos. Ya les compartí el documento de argumentación y oralidad, les compartí el video, aquel de argumentación jurídica. Entonces, con todo eso, ustedes construyan sus alegatos de manera de que no sea como tan plano como ir a leer la demanda nuevamente, porque eso aparte de que es aburrido, es poco persuasivo para el juez, ¿verdad? El tercer apartado o la tercera parte de su trabajo escrito va a ser la primera resolución judicial de admisión para trámite de la demanda. El día de hoy ustedes van a trabajar eso también. Yo esperaría que en la segunda hora de su clase del día de hoy ustedes de una vez se queden trabajando ese proyecto de resolución, que es algo extremadamente sencillo. Lo empezamos a ver la semana pasada y lo vamos a repetir hoy. La cuarta parte, la literal D, es la construcción de los alegatos. La literal D es escrito de contestación de la demanda que contenga excepciones perentorias. Lo que presentaron ayer, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo la semana pasada, lo van a hacer con base en la demanda que decidan para su trabajo de grupos. De igual manera que como hicieron con la demanda, van a ponerme una hoja o un par de hojas en donde construyan los alegatos de la parte demandada de oposición a la demanda. ¿Cómo va a actuar la parte demandada? ¿Cuál va a ser la estructura de su argumentación en audiencia? ¿Y qué tiene que llevar? Exactamente lo mismo que el memorial, pero ser un tanto más persuasivo, un tanto más expositivo, utilizando pues las técnicas de oralidad y de argumentación que lleve argumentos de hecho, argumentos de derecho, la concatenación de los hechos y el derecho, cómo esperan ustedes que el juez los aplique, sus peticiones obviamente, pero en forma como más dinámica, ¿verdad? Luego van a incluir la contestación de la parte actora contra las excepciones. Acuérdense ustedes que el artículo 342 del Código de Trabajo le da la facultad a la parte actora de contestarle a la demandada sobre la oposición, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan las excepciones perentorias, pues lógicamente tienen la oportunidad de contestar. Lo vamos a hacer en audiencia. Esto no van a incluir un memorial ustedes, sino que van a presentar sus argumentos en el trabajo escrito y en escuchar. Por ejemplo, si el patrón o la parte demandada está alegando la prescripción, ustedes van a contestarle por qué no ha prescrito y va sobre todo, digamos, si el patrono les está diciendo que les cumplió con el pago o que les cumplió con una transacción, ustedes le van a decir, no, señor patrono, señor juez, en ningún momento se llevó a cabo una transacción o se llevó a cabo un pago, esto lo acredito con tales medios de prueba, etcétera. Entonces, queremos ver ese contradictorio, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad al demandado, obviamente, de oponerse a la demanda a través de excepciones perentorias, de igual manera el demandante de oponerse a esas excepciones. Luego de eso, va a emitir el juez o van a ustedes a proyectar en su trabajo de grupos la resolución judicial sobre las excepciones. Acá, vean, si fuera una excepción previa, debiera ser un auto. Pero como se va a llevar a cabo una excepción perentoria, recuerden ustedes que esas se resuelven en sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución judicial va a ser de darle trámite y darle audiencia a la parte actora para que se manifieste respecto de las excepciones que le están siendo planteadas. Ahorita no se me vayan a estresar muchísimo, solo necesito que tengan
la idea de lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a volver a analizar juntas y juntos en otra oportunidad antes del 21 de agosto para que tengan mejor claridad, pero necesito que ya vayan pensando cómo van a estructurar su trabajo, que lo empiecen a platicar con sus compañeros de grupo. Yo durante esta semana les voy a trasladar esta hojita, solo la voy a terminar de revisar bien y ya ustedes pueden empezar a trabajar. Por ejemplo, hoy o durante la semana pueden decidir sobre qué demanda, pueden empezar a revisarla, etcétera. Vaya, entonces, resolución judicial de trámite a las excepciones perentorias y luego van a presentar los medios de prueba ofrecidos por la parte actora, argumentando qué prueba con cada medio de prueba. Esto lo van a sacar de la demanda, pero necesito que de la demanda saquen ustedes como en la literal H, como un documento en donde plasmen las conclusiones, ¿sí? En la demanda ofrecieron las pruebas. Yo necesito que en la literal H expliquen, con este medio de prueba se probó tal cosa, se probó con esto, etcétera. Y por último, van a hacer la proyección de la sentencia. Para eso, pues ya vimos un poquito de la presentación sobre resoluciones judiciales. Van a utilizar la estructura de la ley del organismo judicial, del Código de Trabajo, pero también hay ejemplos. Ahorita les voy a presentar un documento que les voy a subir al Classroom en un momento para que vean algunos ejemplos. También está el manual de Derecho Procesal Laboral, que muchos de ustedes lo tienen. Entonces van a proyectar su sentencia con base en la ley. Y vean cómo el trabajo es súper sencillo. De hecho, las partes más importantes son la demanda y el memorial de excepciones. ¿Por qué razón? Porque la construcción de alegatos de la demanda, lógicamente lo sacan de ahí. Las pruebas las sacan de la demanda. La construcción de los alegatos de la oposición a la demanda la sacan de las excepciones y la sentencia la van a sacar de esos dos documentos, ¿sí? Lo que cambia lógicamente es que va a cambiar un poco la estructura y también tiene que llevar razonamientos. Entonces, en la sentencia ustedes recuerdan que lleva un considerando sobre el contenido de la demanda, sobre la reclamación, un considerando sobre la oposición a la demanda, un considerando sobre las incidencias del proceso y la carne, digamos, lo que va a tener de novedoso para ustedes es el por tanto, el razonamiento judicial y cómo van a resolver. Entonces, es como una cadenita, ¿verdad? A partir de la demanda se va construyendo y de hecho no es ni siquiera tanto el esfuerzo en escribir, sino en ir haciendo los razonamientos con base en los escritos que ya han trabajado. Entonces, no es algo para angustiarse, pero lo que sí tienen que construir muy bien, bueno, todo lo tienen que construir bien, pero fíjense en hacer con mucho cuidado y con mucho pues tiempo y bien a conciencia la demanda y las excepciones. Igual los razonamientos hay que hacerlos, ¿verdad? Para la presentación en clase también están las directrices acá, de manera que las 8 personas intervengan. Vamos algunas clases antes del 21 de agosto, vamos a revisar el flujo del proceso. Por ahí tengo varias presentaciones que vamos a ver. El flujo del proceso ya dentro de la audiencia. El auxilio de ley es el reglamento, ¿verdad? Ustedes el reglamento interno de juzgados laborales. Es lo que ustedes van a aplicar. También hay un protocolo de audiencias que les voy a compartir, que incluso tiene las fórmulas para la apertura de la audiencia, para los llamados a conciliación, etcétera. Pero acá en el numeral 3 están las 8 literales de cómo van a ir exponiendo cada uno de los 8 integrantes del grupo. ¿De acuerdo? Pueden ir haciendo preguntas de una vez, aunque les reitero, esto yo se los voy a volver a refrescar unos días antes y se los voy a compartir esta semana la hoja
para que ustedes empiecen a trabajar con sus grupos y después algunos yo se los vuelvo a explicar para que tengan bien claro cómo lo van a trabajar. ¿Tienen preguntas o comentarios ahora? Sí, que esto quiere que lo hagamos como que en forma de una audiencia de todo el proceso. La audiencia del juicio ordinario. Ujú. Es que vea, el proceso es eminentemente oral, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a llevar a la audiencia es precisamente todo el proceso hasta la sentencia de primera instancia. Ya después trabajamos las impugnaciones. Vamos a ver si nos da tiempo de trabajar las impugnaciones antes del 21 de agosto. Seguramente sí nos va a dar tiempo. Gracias, Rick. Bueno, quiero ponerles en pantalla el documento este de la Gaceta. Igual yo se los voy a compartir en el Classroom, pero esa me sirve para que ustedes vean los elementos de la sentencia. Denme un momento que está abriendo. Licenciada, buenos días. Buenos días. Con una consulta, como usted dice que va a ser no conforme a los números que tenemos de grupo, Ujú. ¿usted nos va a dar con anticipación? Por ejemplo, nosotros somos casi los últimos grupos, podríamos ser uno de los primeros. Usted nos daría el tiempo, ¿verdad? Claro, O decir qué fecha va a pasar tal grupo, tal grupo. mire, yo espero esta semana tenerles el calendario, pero va a ver, esta semana termina el 9 de julio. Calcule que para la semana del 15 de julio ustedes ya van a saber a quién le va a tocar. ¿Sí? Ok, Entonces, licenciada. sí, va a ser más de como un mes de anticipación. Entonces, miren aquí, este documento se los voy a subir al Classroom también. Debe haber alguna, si encuentran una más actualizada, es bienvenida. Esta fue la última que yo encontré, pero si ustedes encuentran otra más actualizada, también nos la comparten, será muy bueno. Y esta lo que trae, pues, es un compendio de fallos interesantes de salas y de juzgados de carácter laboral. Entonces, lo voy a dejar por un momento para cuando vayamos a la estructura de la sentencia y vamos a ver una aquí, ¿sí? Entonces, esta les va a servir un montón para que puedan trabajar también en su trabajo de grupos. Van a ver ustedes qué sencillo es y cómo responde directamente a los elementos que establece la ley en el artículo 147, la ley del organismo judicial. Ahora quiero que vean también este manual. Vamos a ver. Denme un segundo que está en otra carpeta. Me escondió este documento, pero quería mostrarles el famoso, el manual del Andelino, ¿verdad? Ustedes, no sé si lo conocen, me imagino que sí. Ahí están, pero una cantidad de modelos de resoluciones, modelos de demanda, etcétera, para que ustedes los puedan utilizar como referencia. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. ¿Ya? Gracias.
pero lo quería tener yo acá a la vista para que... Aquí está. Vaya, entonces, este lo vamos a ver también cuando veamos lo de la resolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero preguntarles si tienen dudas o comentarios respecto de sus escritos de excepciones. La semana pasada con ustedes vimos solo una, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera que veamos su trabajo o si tienen dudas respecto de lo que presentaron en el Classroom o busco yo a alguien, algún voluntario para ver su trabajito acá de una vez. Buenos días, licenciada. Le saluda Elmar. Hola Elmar, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Gracias. Licenciada, una molestia. Yo tengo algunas dudas. Para empezar, Ajá. las excepciones perentorias, ¿por qué nos pasamos a las excepciones perentorias y no a una excepción previa? Solo esa es mi duda, esa es una de mis dudas. La segunda es que si en efecto todas las tareas que nosotros hemos proporcionado o hemos subido al CLAR han sido tomadas en cuenta y tienen algún punteo o es únicamente solo por darle alguna ponderación que aparece en Classroom. Entonces, Los 5 porque yo puntos. sí estoy bastante preocupado con respecto a la de las notas, licenciada, porque no sabemos si en realidad todos los que integramos el grupo, pues estamos bien con el examen parcial, ¿me entiende? Entonces, mire, bye. Pregunta número 1 de atrás para adelante. En el Classroom les aparecen las tareas de la demanda y de las excepciones con 5 puntos cada una. Y ese es el valor que tienen. Hoy la de la primera resolución tiene un valor de 3 puntos. Vamos a ver cuál otra, si nos da tiempo de dejar alguna otra antes del examen. Si no, el restante es sobre el formulario que vamos a trabajar, va a ser sobre lo que reste de los 40 puntos, ¿verdad? Los que tenemos para el segundo parcial. Las notas del primer parcial estoy por subirlas esta semana. Recién nos habilitaron el usuario. No estaba habilitado nuestro usuario de catedráticos para subir notas. Entonces, estoy por subirlas. Todas las tareas tienen una ponderación. Las de ahorita del segundo parcial tienen 5 y 5 y la que les voy a dejar hoy va a tener el valor de 3 puntos, que es proyectar la primera resolución. ¿Por qué nos pasamos de excepciones previas a perentorias? Vimos los dos tipos de excepciones. Vimos el trámite de las excepciones previas y el trámite de las excepciones perentorias en más de una oportunidad del artículo 342 del Código de Trabajo. La diferencia que tienen es que las previas se resuelven a través de un auto y su efecto es el de depurar el proceso. Y en su trabajo de grupos, ustedes van a trabajar excepciones perentorias porque esas se resuelven en sentencia y son mucho más prácticas para poder materializar en su audiencia el contradictorio. Entonces, si ustedes trabajaran una excepción previa en la audiencia, tendríamos que agregar un capítulo en donde ustedes proyectan un auto, resolviendo esa excepción previa. Ahora, si ustedes están de acuerdo y quieren trabajar cualquier tipo de excepción, eso le cambiaría un poco la tónica, ¿verdad? Porque podrían hacer las dos. Podrían plantear previas y perentorias. ¿Se acuerdan que eso se los expliqué con un memorial que les fui proyectando acá en la pantalla? Y de hecho yo les decía, miren cómo en este memorial va avanzando desde cómo las presentan los argumentos, porque primero presenta las previas, ¿va? Y le dice al juez prescripción o litispendencia, qué sé yo. Y le dice, y si se declara con lugar la excepción previa de litispendencia y se entra a conocer, se declare con lugar la excepción perentoria de falta de veracidad, resolviendo sin lugar la demanda porque no es una relación laboral, etcétera. Entonces, si quieren un poco más de apertura, lo podemos hacer. Ahora bien, en clases sí hemos visto ya los dos tipos de excepciones y el proceso. No sé, Elmar, si Perfecto, usted tiene licenciada, alguna ya le duda. entendí. Uh-huh. No, ya le entendí, gracias. Disculpe, era solo Es, a manera de aporte, pues, porque al final sí vimos las dos excepciones, claro que sí,
Pero no tenía esa duda de por qué nos habíamos saltado las previas, ¿verdad? Pero ya entendí por qué. No, de cualquier manera, muchas gracias por sacarme la duda. No se preocupe, mire, es para que se dé la dinámica del contradictorio en la audiencia un poco más, ¿verdad? Y también porque vieran, mire, a veces suena que 35 minutos, calculemos digamos que cada grupo se va a llevar 40 minutos. Van a hablar 5 minutos cada uno. Créanme que a pesar de eso, con los 8 puntos que tiene, apenas da tiempo, ¿sí? Entonces, si metemos otro espacio, si metemos otra resolución en la audiencia, se nos hace todavía más largo. Y sí, por eso vamos solo 2 grupos por cada vez, 2 grupos que van a comentar y vamos a estar bastante pendientes de la asistencia. A ver, estaba viendo ahí que están multiplicando en el chat. Por Sí, 2, buenos por días. 1000. Disculpe de nuevo con el tema de las notas. Solo para comentarle, para visualizarlas, pues solamente puedo ver mi nota, no puedo ver la nota de los demás. Sería bueno de que nos las pudiera compartir en PDF, tal vez en el grupo, para ver qué personas son las que sí continúan y quiénes no, porque sí, el tema del trabajo, pues sí, yo creo que a varios nos preocupa porque de pronto sí están los 8, pero 2 no se examinaron en el primer parcial y ahí ya no sabríamos qué hacer, ¿no? Pero mire, Lothar, fíjese que va. La nota, si ustedes hacen un buen trabajo en grupo, aunque haya 2 personas o una que al final no vaya a ganar el curso, la nota les va a ser la misma, o sea, no les va a bajar a ustedes porque la otra persona yo no le pueda subir notas, me explico. Por ejemplo, yo le puedo subir la nota del examen final a una persona y que no se presentó a los primeros 2 exámenes. A la única que le afecta es a esa persona. Al resto de integrantes del grupo no les afecta. Entonces, si el grupo saca 29 puntos o 30 puntos, y bueno, eso también ustedes me pueden hacer la anotación en el trabajo escrito o incluso podemos hacer un ejercicio de autoevaluación el día que presenten su audiencia y ustedes me dicen, mire, dentro del grupo calificamos a Lothar con 28 puntos, a la otra compañera con 29 y así, ¿verdad? Porque si ustedes quieren que les califique con base en su intervención en la audiencia, también lo podemos hacer y lo hacemos individual. Ahora, la nota también puede ser grupal. Omar, cuéntenos. Ligda. Espérame, Rotzen, que tengo una manita levantada. Después va usted. Gracias, Lixi. Pues ya lo dijo usted, solo iba a decir eso de que pues realmente el único problema que sí podría haber es que alguien se percate de que ya no puede y abandone el grupo. En ese caso, pues sí, puede afectarnos, pero de ahí pues cada quien tiene su calificación individual, aunque el trabajo sea en grupo, perdón. Vale. ¿Rotzen? No, Ligda, yo solo para comentar de que, más que todo para los coordinadores, ¿verdad? Cuando se suban notas, pues ahí están las personas que se hicieron los exámenes y están oficialmente inscritas y todo. Entonces, que revisen, ¿verdad? Ahí en los listados de las notas, con la lupa, ¿verdad? Con buscar cada nombre de sus integrantes y ver si aparecen en ese listado de notas, es porque sí pueden, va a trabajar y todo. Y el que no esté ahí, pues que se le pregunte, va, de qué pasó, o tal vez algún error o algo Tal así. vez ¿verdad? está Más que todo enfermo, para porque que... tengo en la otra sección Ajá. algunas personas hospitalizadas. Entonces, miren, es complicado el trabajo en grupo, pero al final la nota es individual, ¿sí? O sea, si usted aparece en su trabajo escrito, si usted le veo su carita acá en la pantalla el día que me presente su audiencia, va a tener su nota. Si lamentablemente deserta algún integrante del grupo, alguien va a tener que repetir, ¿sí? Alguien va a tener que presentar doble en la audiencia y lo hacen ver en el trabajo escrito y lo hacen ver antes de iniciar, ¿va? Por ejemplo, mire, nuestro grupo estaba Jessica, Paola y Jennifer y ninguna de las 2 participaron, entonces me lo dicen y yo les pongo ahí un puntito mientras voy calificando de que ya no participaron en el grupo, ¿ok? Ahora sí, va a haber que ser creativos si hay deserción.
Por de pronto tienen que ser 8. Bueno, vamos a ver la present rapidito. Recuérdense que hoy les voy a poner a hacer una proyección de resolución de trámite, un decreto súper sencillo, solo para que tengan alguito que hacer en la segunda parte de la clase. Para refrescar las últimas 3 diapositivas de la clase que vimos la semana pasada, hablamos de decretos, autos y sentencias. Hablamos de la diferencia entre un decreto y un auto, de las similitudes entre autos y sentencias. ¿Se recuerdan? Vamos a ver si alguien recuerda un poquito de esto. Creo que esto es muy sencillo, lo han visto en todos los cursos. ¿Qué tal Miroslava Toledo, si anda por ahí? Oscar Emilio. Arnon. No tiene micrófono. Mire, por favor, miren, yo sé que es complicado y todo, pero aunque sea prestadito para el día que les toque su audiencia, necesito que tengan cámara y micrófono, ¿sí? Amelia Roxana. Jessica Buen día, Samayoa. Ligda. ¿Sí? ¿Quién habla? Amelia. Vaya, por favor, recuérdenos la diferencia entre la naturaleza de un decreto para aterrizar en lo que van a hacer hoy. Perdón, Ligda, le voy a ser sincera, no estuve, o sea, más bien, sí estuve así más o menos presente en la clase, pero yo el sábado pasado estuve muy mala, entonces estuve internada y no pude prestar mucha atención en la clase. Vaya. Mafer Aquino. El decreto puede ser de puro trámite, licenciada. ¿Quién? Son los que resuelven asuntos de puro trámite, Licta. Así es, le dan movimiento al proceso, le dan, van haciendo que se generen las fases del proceso. La diferencia con un auto. Me parece que el auto es razonado, licenciada. Así es, el auto ya lleva un ejercicio de razonamiento. Por ejemplo, si estamos resolviendo una excepción previa de litispendencia, ¿cuáles deberían ser los razonamientos que debe incluir el juez al resolver? Porque esta sí se resuelve mediante un auto. Y ahí no, el juez no solo dice por recibido y fija fecha de audiencia, ¿verdad? Que eso es lo que hace en un decreto, pero en un auto en donde está resolviendo una excepción previa de litispendencia, ¿qué se les ocurre a ustedes que debería incluir el razonamiento judicial? ¿Al lugar o no lugar a la excepción planteada en virtud de que se demostró o no se demostró de que en efecto existe o no existe una litispendencia en el juzgado tal? Y los otros Excelente. detalles, ¿verdad? Gracias, Braulio, muy amable. Así es. Cuando Braulio nos dice en virtud de, se refiere a que allí el juez ya va a razonar. Ya va a decir el juez, existe acreditado un expediente de número tal, iniciado con fecha tal, ante tal judicatura, se tiene a la vista que son exactamente los mismos sujetos procesales, la pretensión es la que se ha ejercido a través de la demanda de fecha tal, tramitada en esta judicatura, y la ley, ¿verdad? El Código de Trabajo establece tal y tal cosa, el Código Procesal Civil por su parte, la ley del organismo judicial, etcétera. Entonces, va a haber una argumentación de hecho y de derecho y una resolución de por qué se admite o no se admite esa excepción. Otro ejemplo en donde podría dictarse un auto es cuando existe una conciliación. La conciliación se documenta a través de un acta
en este tipo de procesos, pues la documentación plena se va a dar a través del archivo de audio y video, pero también se emite un acta sucinta de lo que sucedió en la audiencia, pero se aprueba mediante un auto. Y ese auto de donde se aprueba la conciliación también conlleva un razonamiento. ¿Qué deberá incluir ese razonamiento? ¿O qué debería considerar el juez para aprobar una conciliación judicial en materia laboral? Pues definitivamente debe entrar a valorar si se cumplieron los requisitos, si la conciliación es equitativa, si las fórmulas que se adoptaron en la conciliación no vulneran los derechos de ninguna de las dos partes, etcétera. Entonces, por tanto, se aprueba la conciliación, pero todo esto necesariamente lleva un razonamiento. Ahora la sentencia, pues ya lleva un poco más de carne, ya vamos a ver la estructura de la sentencia para que ustedes tengan, puedan hacer su ejercicio de proyección. Pero veamos lo que dice el artículo, lo que dice los elementos del auto que da trámite a la demanda. Entonces, lo primero que ustedes van a escribir es la identificación del expediente. El número único de expediente lo van a poner en la parte superior o al lado, en el encabezado al margen, ¿qué es? Izquierdo, ¿verdad? Izquierdo nuestro. Entonces van a identificar el expediente, van a identificar el juzgado que está emitiendo la resolución, la fecha de la resolución, y vamos a hacer el ejercicio, y este es el ejercicio que van a hacer ustedes hoy. Van a utilizar su demanda, la demanda que trabajaron hace 3 semanas, y con base a esa demanda, o 4 semanas ya, van a ir resolviendo cada una de las peticiones. Acá en la presentación que yo les voy a poner en el Classroom al finalizar, está como un punteado, ¿verdad? De los elementos que ustedes deben integrar en esa primera resolución. La estructura usual o habitual que llevan los escritos judiciales es con numerales romanos. Ya vamos a ver por ahí un ejemplo, pero la idea es que ustedes van a ir resolviendo cada una de las peticiones. Acuérdense que si dejan de resolver alguna de las peticiones, la resolución puede ser objeto de una impugnación. Entonces, usualmente si no les ponen un previo, la primera resolución va a incluir que se acepta para su trámite. Esa es la primera petición, ¿verdad? Y se incorpora a la carpeta judicial. Luego van a decir por recibida la demanda promovida por tal persona en contra de tal persona. Numeral 3. Se tiene como abogado director a tal persona y como lugar para recibir notificaciones, etcétera, ¿verdad? Por señalado el lugar para notificar al demandado, por ofrecido los medios de prueba propuestos, si le dan intervención a la Inspección General de Trabajo, y van a resolver ustedes la fecha de audiencia para el juicio oral. En esa resolución, pues ya ustedes van a proyectar con las fórmulas habituales, si ustedes en su demanda, por favor, cuando lo hagan, verifiquen que cumpla con lo que pidieron en su demanda, ¿verdad? Entonces, si ustedes en su demanda pidieron o ofrecieron prueba o pidieron que la parte demandada presente documentos o medios de prueba, así lo tienen que resolver. Entonces, se señala audiencia para tal fecha en las que se deberán presentar las partes sus correspondientes medios de prueba y apercibidos de continuar el proceso en rebeldía de la que no compareciere. Si fuera el demandado, se le declarará confeso. Recuerden que esta es la famosa confesión ficta. Por allí vamos a ir a ver la próxima semana la estructura del juicio en un flujograma para que ustedes tengan claras las etapas, ¿verdad? También. Si ofrecieron la confesión judicial, así lo deben indicar, la cual deberá, con la fórmula con la que se solicitó. Eso es muy importante, ¿verdad? Que recibas de la confesión judicial del demandado, la que deberá prestar en forma personal y no por medio de apoderado. Si ofrecieron que la parte demandada presentara recibos, constancias de pago, libros, de igual manera, así lo deben resolver.
todo esto yo se los voy a poner en el Classroom. Igual lo que necesito que hagan es que verifiquen, que lean bien su demanda y que su resolución la hagan precisamente con base en su demanda. Si ofrecieron declaración testimonial, pues también lo resuelven y recuerden que si ofrecieron declaración testimonial, tienen que poner quién es la persona que va a rendir esa declaración testimonial, dónde va a ser citada, etcétera. Lo demás pendiente para su oportunidad, pues se refiere a la petición de fondo, a la petición que van a emitir en sentencia. Entonces, vamos a ver el manual este famoso, que en realidad está ya un poquito desfasado porque ya tiene sus años, pero esto les sirve para ver la estructura. Igual seguramente encontrarán, ustedes ya deben tener expedientes, ¿verdad? Ustedes llevan casos también, aparte de la clínica. ¿O ya no llevan casos? No, Lita. Ah, ¿Algunos? ya no. No, licenciado. Ah, no les creo. La clínica es en sustitución de la pasantía o del buffet de... Sí, pues. Yo pensé que Es les para los valía no como por tenemos un caso. tiempo. Pensé que les valía por un caso o algo así. No, es para los que no tenemos tiempo de eso. litigar. Correcto. Esas cosas mundanas como el litigio. Vaya, les voy a poner a la vista una proyección de una resolución. Vamos a verla. Es muy sencillo, ustedes. Esto de verdad es sencillo y como les digo, va saliendo de su propia demanda. Miren, aquí está la identificación del tipo de proceso, el oficial que lo está tramitando, la identificación del juzgado y los numerales, así como se los puse en la guía en la presentación, ¿verdad? Con el memorial que precede y documentos adjuntos, se forma el expediente respectivo. Se admite para su trámite la demanda que promueve tal persona en contra de tal persona, por conferida la asesoría legal, por señalado lugar para recibir notificaciones, numerales, ¿verdad? Numeral romano quinto, por ofrecidos los medios de prueba individualizados. Para la comparecencia a juicio oral laboral se señala la audiencia tal fecha. Se cita a la parte demandada para que comparezca a prestar confesión judicial. Octavo, se conmina a la parte demandada para que exhiba la prueba documental identificada en el apartado de pruebas. Y todas las fórmulas, ¿verdad? Ustedes de que se le apercibe de que puede ser objeto de una multa por no presentar las pruebas, etcétera. Entonces, esta es la estructura, esta es la forma como se proyecta, con numerales romanos y al final la cita de leyes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que van a hacer hoy, compañeras, compañeros. No sé si tienen preguntas o comentarios. Es muy sencillo, como les digo, porque es con base en su propia demanda, en la demanda que ustedes ya vienen trabajando. Entonces, lo que van a hacer es resolver. Lo que cambia un poco es la estructura, a menos que ustedes consideren ahora que están del lado del juez, decir, bueno, esta prueba para qué me va a servir, este testigo no me dijeron quién es, porque también los abogados a veces, miren ustedes, nosotros decimos que somos la carrera que más lee y la carrera que más se prepara en este tipo de acuciosidades, pero créanme que yo he visto memoriales que ponen, se ofrece la declaración testimonial de, y dejan en blanco, porque luego, pues, no sé si machoteros o qué, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta que su propia demanda tiene cuestiones que ustedes mismos no podrían aceptar como jueces, pues también lo pueden resolver así, ¿verdad? En cuanto a la declaración testimonial de tal persona, se rechaza por no tener relación con el proceso o por no estar bien identificada, etcétera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Lick. ¿Sí? Sí, yo tengo más, bueno, no de esto que está hablando ahorita, sino de la contestación de la demanda con las excepciones.
¿Es necesario aclarar qué tipo de excepción se está interponiendo? Nominarla. ¿Sí? Va, mire, pues usted, pues, yo me imagino que usted se refiere a si ponerle si es excepción perentoria o dilatoria. No, más que todo, por ejemplo, si es una excepción por litispendencia, si es, permítame, a veces se me va la mente, pero Por digamos que prescripción, por caducidad, por falta de exacto, o sea, personalidad. si es una demanda defectuosa, porque le voy a ser sincero, en esta parte a mí todavía me cuesta un poco. Por ejemplo, en mi caso, la demanda que yo presenté habla de que la demandante reclama el pago de horas extras, que nunca. Pero la contestación plantea una dilatoria de que era una persona que califica en el artículo 124, inciso C, que es una persona sin fiscalización superior inmediata, que no está sujeta a las limitaciones de la jornada de trabajo. Entonces, pero no sé cómo clasificarla. Para mí, esta puede ser una excepción perentoria de inexistencia del derecho. Se me ocurre por lo que le estoy escuchando ahorita, que es perentoria porque debe resolverse en sentencia. ¿Por qué debe resolverse en sentencia? Porque ataca el fondo del asunto, no es previa, no es una cuestión que se va a resolver y se va a continuar el proceso. Entonces, es perentoria y podría nominarse, porque esa sí sería una innominada, no aparecen en los códigos, como inexistencia del derecho, y el fundamento es ese artículo que usted nos acaba de decir. Ideal, lo técnico es que si usted utiliza una de las excepciones que aparecen en la ley, así lo haga, así la nomine, ¿verdad? Si es litispendencia, si es caducidad, si es prescripción, si es, ¿cuál otra? Falta de personalidad, falta de personería, falta de capacidad, que sí las nominemos así. Pero si nosotros estamos presentando un argumento, sí es importante que usted le diga al juez en qué momento la va a resolver. Porque si es una previa, lógicamente se refiere a una cuestión que puede limpiarse, ¿verdad? Que puede sanear el proceso al momento de resolverse. Si es una perentoria, ¿y por qué le tiene que decir que es previa? Porque la tiene que resolver de una vez. Les tiene que dar audiencia, tiene que emitir un auto, tiene que mandar a solucionar el problema y después de eso el proceso continúa. Si lo que nosotros pretendemos es que se termine en definitiva el proceso, entonces es una perentoria y va a resolverse en sentencia. Entonces, el nombre, usted le puede dar el nombre que usted quiera dependiendo del contexto de su excepción. Y la calidad de previa o perentoria va a ser dependiendo de su petición. Si usted va a pedir que se resuelva en forma inmediata y que después se continúe el proceso en conocimiento de todo lo demás, ¿verdad? De lo que haya que resolver, pues es previa. Si de plano ataca el fondo del asunto, es perentoria. Licenciada, y ahí me deja otra duda. O sea, y perdone que pregunte, pero la verdad es que yo sí prefiero salir de las dudas, porque como yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nunca hemos llevado un proceso judicial. Entonces, tenemos ideas de muchas cosas, hemos aprendido mucho, pero la práctica es, ya se aprende más, ¿verdad? Entonces, usted habla ahí de la excepción perentoria. Yo la miraba como una dilatoria, pero digamos, en este caso de lo que yo presento, o sea, quiere decir que una excepción perentoria, a mi juicio, como yo lo entendía, hace que el proceso, o mejor dicho, todo el fondo del asunto no tenga fundamento o ya prescribió o cualquier otra situación similar que lo haga, que le haga carecer de validez. Pero, digamos, como la persona está reclamando una indemnización, entonces yo entendía de que si es perentoria es porque va a atacar, digamos, y dejar sin efecto
todo lo que está pretendiendo el actor. Pero ahorita le estoy entendiendo y quisiera estar seguro de que pueden ser perentorias solo por alguna de las reclamaciones del actor. Pueden ser parcialmente, sí, sí, ingeniero, puede ser parcial. Por ejemplo, si la persona está pidiendo indemnización y prestaciones laborales, usted puede interponer una excepción perentoria de inexistencia del derecho a la indemnización porque usted prueba el despido justificado, pero eso no le exime de la responsabilidad de las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, bono 14, etcétera. Entonces, si esa podría ser una, que usted tenga los argumentos solo para salvar la responsabilidad por el despido justificado. El despido justificado no le quita la responsabilidad sobre el resto de prestaciones. Otra podría ser la de pago parcial. Digamos que la persona está pidiendo 100,000 quetzales a razón de 5 prestaciones, pero de esas 5 prestaciones usted tiene para acreditar que le pagó 3. Entonces la perentoria puede ser de pago, de excepción perentoria de pago y usted acreditar el pago de 3 de las 5 prestaciones y que las otras 2 todavía entren a discusión del juez. Y no necesariamente es un allanamiento, ¿verdad? No quiere decir que acepte la demanda, pero sí se pueden interponer o pueden ser de aspectos parciales. Quizás la cuestión más fácil o más sencilla de explicar sería lo de las horas extras, o porque, digamos, si la persona no acredita las horas extras o no existieron, hay una inexistencia de ese derecho, pero los otros derechos sí persisten. O igual, la más sencilla es la del despido justificado. Si el despido fue justificado, no hay derecho a la indemnización, pero sí hay derecho al resto de prestaciones. Entonces, podría poner, imagínense esta excepción perentoria, una de inexistencia del derecho porque el despido fue justificado y otra excepción perentoria de pago porque sí se le pagaron las prestaciones. Esas son 2 excepciones distintas que se resuelven 2 temas distintos y ambas se resuelven en sentencia. Ok, gracias. Más o menos, es que a veces hablo como muy rápido, ¿verdad? Pero ustedes vuelvan a preguntar si es necesario. Sí me queda claro. Nítido. Sí me queda claro. Vaya, entonces, recuérdense que hoy van a trabajar la de la resolución de trámite. Ya vimos la estructura, los elementos, etcétera. Ahora miremos la sentencia. Rapidito. Esta ya la van a trabajar en grupo. Creo que no nos va a dar tiempo para que la trabajen individual. Vamos a ver los elementos de la sentencia que aparecen acá en la presentación y luego vamos a ver las sentencias que están en la Gaceta. ¿Algún ejemplo de una sentencia que esté en la Gaceta? Licenciada, buenos días. Buenos días. Licenciada, disculpe, tengo una duda con esto también de las excepciones perentorias. Porque yo mi trabajo lo hice en contestación de la demanda en sentido negativo con interposición de excepciones perentorias. Y la realicé repuse dos excepciones: falta de veracidad de los hechos aducidos por el actor en la demanda y la improcedencia de reclamación de compensación en efectivo de las prestaciones laborales. La duda tengo que si esas están bien para las excepciones o no concuerdan con el trabajo. Repítame el nombre de la segunda. La primera era de falta de veracidad. Sí. ¿Y esa qué atacaba? ¿La existencia de la relación laboral o la justificación del despido? La justificación del despido. Y la segunda es la improcedencia de la reclamación de compensación efectivo de sus prestaciones laborales. Porque reclamaba la indemnización y las prestaciones, pero como le fueron pagadas, entonces
yo puse de que no venía al caso ese cobro porque habían sido cancelados. ¿Y cómo acreditó el pago? Con la liquidación que se le hizo al trabajador. Entonces está bien. Creo que está muy bien. Quizás lo que me confunde un poco es compensación en efectivo. Yo diría solo, usted le puso un nombre así bien rimbombante, ¿verdad? Inexistencia del derecho a la compensación en efectivo. Yo le hubiera puesto excepción de pago, ¿verdad? De pago total. Podría ser, pero está muy bien, Teodoro, no se preocupe. Sí, es que como no encontraba cómo iniciarlo, entonces leí un libro y ahí me dio más o menos las ideas de cómo hacerlo, entonces busqué memoriales, pero no hay memoriales para tener una base, entonces con el libro me guié y encontré que le podía poner ese nombre, pero sí se me escapó que le había puesto solo así de pago nada más, pero sí. No, pero está muy bien. Igual usted no tiene por qué hacer las cosas. Si usted tiene escritura elegante y encuentra formas para escribir mejor y más bonito, está muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí aplica, ¿oye? Licenciada. Para servirle. Bueno, veamos la estructura de la sentencia. Entonces, es muy sencillo, igual que todas las resoluciones, identifican el número del expediente, el tipo de proceso, el juzgado que está dictando la sentencia. Se tiene a la vista para dictar sentencia el expediente tal, identificado con el promovido por tal persona, quien es de tal domicilio, actúa con la asesoría de tal abogado, etcétera. El objeto de la demanda. Van a hacer primero una síntesis del contenido de la demanda. Por eso les digo que su trabajo de grupos van a ir agarrando un pedacito de la demanda, un pedacito de las excepciones, y así lo van a ir construyendo. Y por eso es muy importante que lleve la hilación lógica. Pero la sentencia lleva los antecedentes del objeto de la demanda, un resumen muy conciso de lo que se está reclamando, del actor, etcétera. Luego, otro apartado con las incidencias del juicio oral, por ejemplo, si se agotó la vía conciliatoria, si la demanda fue contestada en sentido negativo, total o parcialmente, si la parte demandada interpuso excepciones previas o perentorias, si fueron previas, cómo fueron resueltas, etcétera. El resultado de la fase conciliatoria y luego ya entra el juez a razonar, analizando las pruebas aportadas al juicio de conformidad con la íntima convicción, dice el código, ¿verdad? Entonces van a hacer el análisis de las pruebas y cómo con esas pruebas se logra acreditar o no se logra acreditar el derecho de la persona que está demandando, y luego van a analizar también con las pruebas que ofrezca el demandado si se desvanece la teoría presentada por la parte demandada. Entonces, en la sentencia ustedes van a hacer un análisis de las tesis de las dos partes. El resumen de memorial de la demanda quizás suena como medio gacho decir resumen de la demanda, ¿verdad? Sería mejor decir resumen de la tesis de la parte demandante. Y luego en la contestación de la demanda también un análisis de la tesis de la parte demandada. Entonces, primero las pruebas que aportaron, si les dan valor, si no les dan valor, los hechos que estaban sujetos a prueba, por ejemplo, está sujeto a prueba la existencia de la relación laboral, está sujeto a prueba la existencia de un despido injustificado, etcétera. Y después ya vamos a las consideraciones de hecho y de derecho. ¿Por qué es una relación laboral? ¿Por qué se dan los elementos del artículo 18 al 20 del Código de Trabajo? Y cómo de la existencia de esos elementos se llega a la conclusión de que a la persona le asiste el derecho. Y eso va a ir en el por tanto. Por tanto, con base en lo considerado y lo establecido en los artículos tal, tal y tal, se llega a la conclusión de que le asiste el derecho al tal de las partes, etcétera. Entonces,
Esto es como un punteado, así como el que les puse del decreto. Y vamos a ver ahora alguna de las sentencias de la Gaceta de la que les he estado hablando para que ustedes tengan también un poco más de ejemplo. Igual de esto sí, las sentencias de la CC, ¿verdad? Ustedes, pero si ustedes van a necesitar, obviamente, trabajar sentencias de primera instancia, yo les recomiendo que utilicen esta Gaceta. Como les digo, pueden buscar si hay alguna más reciente y nos la comparten si alguien encuentra una más reciente, pero vamos a ver una de juzgado de primera instancia. Miremos estas de Alta Verapaz, juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Alta Verapaz. Miren, aquí hay una de juicio ordinario post-mortem, juicio ordinario contra la municipalidad. Hay otra entre dos particulares. La página 13, vamos a ver esta que debe estar sencilla y es solo para que ustedes vean los elementos. Miren, aquí empieza la sentencia de este juicio ordinario que es entre dos personas particulares, ¿verdad? Entonces vean, se identifica el número de proceso, el tipo de proceso, las dos partes que están actuando, el juzgado, ¿verdad? Para dictar sentencia en el presente juicio se trae a la vista el proceso de demanda ordinaria laboral que promueve tal persona en contra de tal persona, su abogado, abogada. Tenía procurador, miren, era pasante del bufete popular, tenía su pasante y con quien actúa con el auxilio de tal abogado. Vean acá cómo va narrando el objeto de la demanda, así como lo pusimos ahí en la presentación, ¿verdad? Es el pago de las siguientes prestaciones laborales, salario, bonificaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, etc. A continuación se hace un resumen de la demanda y su contestación. Estas son sentencias reales. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo se emiten las sentencias los juzgados. Parte expositiva de la demanda, miren, por eso es tan importante. Les van a resolver con base en sus peticiones, pero no quiere decir que los argumentos no sean tomados en cuenta. Por eso es que es tan importante que los pongan bien en su demanda, pero mucho más importante también que los trasladen en forma persuasiva y lógica y concreta al juez en la fase de juicio. Entonces mire, pues ponen resumen de la demanda y su contestación, parte expositiva, contestación de la demanda, recepción de pruebas, y acá lo que hace es como un listado, ¿verdad? Se recibieron de la parte actora tales pruebas, confesión judicial, exhibición de documentos, declaraciones testimoniales, pero no entra a valorarlas, ¿sí? Vean que en la primera parte solo hace como la lista de las pruebas que recibió. Los hechos que estaban sujetos a prueba. Acuérdense que eso también está en la presentación. De los hechos que estaban sujetos a prueba. Los siguientes extremos. Si hubo relación laboral, si la parte actora fue despedida en forma directa e injustificada, si la parte demandada debe el pago de las prestaciones. Y ya luego van las consideraciones del juez. La parte demandada se contradice a sí misma porque en su parte por una parte en su contestación afirma tal cosa y luego, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que lean estas sentencias con tiempo. Vean, esta tiene 3 páginas. No les va a tomar muchísimo tiempo. La idea de mostrárselas acá en pantalla es que ustedes vean los elementos de la sentencia y cómo llegan a la resolución. Acá no le pusieron por tanto, aquí sería... Así le pusieron el por tanto al final. Entonces, los considerandos son 2 considerandos. El primero que hace el análisis de la relación laboral y de las contradicciones en las que entró la parte demandada.
Y luego, ¿a qué está obligada en pago? Cita de leyes y el por tanto, ¿verdad? Y vean cómo en el por tanto resuelve cada una de las prestaciones a las que tiene derecho la persona y hace el cálculo en dinero, en efectivo, de cuánto es lo que debe pagar la parte demandada. Todo esto, como les decía la otra vez, tiene relación directa con el escrito de demanda. Entonces, con las peticiones que se hicieron en la demanda. Entonces, ustedes tienen que ser muy congruentes en lo que pusieron en la demanda y en lo que se resuelve, aunque esto no exime de que el juez lógicamente tiene que hacer cálculos, ¿verdad? No se puede dejar llevar exactamente por lo que la parte actora le está solicitando, sino que tienen que resolver también, tienen que hacer el análisis numérico de lo que están declarando con lugar. Pero muy sencilla la sentencia, muy fácil de comprender, y vean cómo tiene exactamente los mismos elementos que les puse en la presentación. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes en su trabajo de grupos, lo van a presentar en forma oral y es parte del trabajo escrito también. Así que, ¿preguntas o comentarios, compañeras, compañeros? Bueno, los que callan otorgan, así que vamos a trabajar, por favor, el decreto de admisión a trámite. Ya lo vimos la semana pasada, lo vimos ahora, refrescamos un poquito. Utilicen el punteado que está allí, utilicen el formato de numerales romanos y voy a dejar la tarea habilitada hasta el próximo viernes. Ingeniero, lo escuchamos. Gracias, Lic. Con una duda con el trabajo. ¿Usted nos va a dar el caso o tenemos nosotros que escoger entre los que hemos trabajado individuales? No, de los 8 casos que ustedes van a tener en el grupo, ustedes escogen uno. Licta, una pregunta. ¿Y si de los 8 ninguno está bien, podemos volver a hacer todo? Pueden Ok. crear uno completamente nuevo, entre todos. O sea, miren, es muy fácil que lo que yo les digo que hagan uno de los que ya están trabajando, pero si ustedes quieren crear uno nuevo en grupo, es bienvenido, porque igual pueden corregir. No quiero decirles que usen una demanda ya hecha. También recuerden que las hemos revisado después, hemos ido revisando cada uno de los escritos y pueden mejorarlas. Así que también el ejercicio de crear uno completamente nuevo es bienvenido. O de corregir bien, ¿verdad? Para que vaya nítida la demanda que planteen. Gracias, Licta. Bueno, entonces les subo ahorita la presentación, la gaceta, y les habilito la tarea que va a estar habilitada hasta el próximo viernes 9, pero aprovechemos la media hora, 45 minutos que quedan, si pueden subirlo de una vez ahorita que está fresco, ¿ok? Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Va pues, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciada. Feliz Gracias. tarde. Una previa, Lic. no sé si todavía está Rotzen. El formulario dice que no acepta respuestas. Ya lo activé. Gracias. Gracias, Rotzen, te amamos, gracias. Gracias, Leonel. Pasen feliz tarde, compañeros. ¿Qué tema podríamos poner de visto en clases? Resoluciones judiciales. Gracias. Feliz fin de semana, Licta.